Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Espero que se esté escuchando muy bien. Vamos a avanzar hoy, en esta tarde, con mucha alegría, a partir de la presentación que hicieron los locutores. Mi rol acá, más que nada, es darle la bienvenida a la provincia también en relación de este gran evento y acompañarlos desde la jurisdicción para poder seguir fomentando y contagiando todos estos eventos que pueden poner en el centro de nuestra actividad educativa todos los valores que los locutores recién acaban de resaltar con mucho énfasis. También mi rol acá es presentarle quien hoy también me acompañan en la mesa para dar inicio a esta nueva etapa y esta etapa de cierre, ¿no? De este momento. Me acompañan los dos rectores de los institutos superiores públicos de nuestra provincia, dos de los cuatro que tenemos en este momento, y que son sede también de todo este movimiento que se está sucediendo dentro de este congreso. Al lado mío, cerquita, que ya la tuvieron durante todas las jornadas, está Alicia Holguín, y a su lado Gonzalo Cifuentes, que van a avanzar con la presentación. Bien, muchísimas gracias y bienvenidos a nuestra casa. Voy a presentar al doctor Roberto Aparici. Es parte del Congreso Académico de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, doctor en Ciencia de la Educación de la UNED, licenciado en Ciencias de la Educación de la UBA en Argentina. Dirige en la UNED el Máster de Redes Sociales y Aprendizaje Digital, título propio de la universidad, el Máster Oficial Comunicación y Educación en la Red, y es profesor de decenas de trabajos relacionados con medios. El profesor Aparici es un defensor de la educación pública, los derechos civiles y la justicia social. Como coordinador, editó distintos libros como Comunicación, más allá de 2.0 en el 2010, Conectados con el ciberespacio en el 2010, La construcción de la realidad en los medios de comunicación también en el 2010, Comunicación educativa en la sociedad de la información en el 2003, junto con Ángeles Díez y Fernando Tucho, Manipulación y medios de la sociedad en la información en el 2007, con Víctor Mari Sáez, Cultura popular, Industrias culturales y ciberespacio en el 2003, con Agustín García Matilla, La lectura de imágenes en la era digital en 2008, y con Agustín García Matilla, Genaro Fernández Baena, Sara Osuna Acedo, La imagen, análisis y representación de la realidad en el 2009. Bien, voy a presentar a Manuel Álvarez Ruz, que está con nosotros en la sala de Zoom. Él está en España y va a acompañar este panel. Manuel es educador social del Programa de Atención a Personas Solicitantes de Protección Internacional y Refugiadas en el Centro de Migraciones de Cruz Roja Española en Puente Genil. Es responsable del desarrollo de los cursos de competencia digital básica y avanzada, referente de cooperación internacional, experto en migraciones, interculturalidad y diplomacia humanitaria. Secretario académico de la Cátedra de Educomunicación Mario Kaplún, hoy es mañana, del CIESPAL. Profesor en Máster de Periodismo Transmedia de UNED y de Agencia F. Diplomado en Educación Social por la UNED. Masterado universitario en Comunicación y Educación en la Red UNED. Trabajo final en accesibilidad e inclusión digital, estado del arte, posverdad y fake news. Doctorando en sociología, cambio social en sociedades contemporáneas de UNED. Tesis doctoral, los algoritmos de las sociedades de control, posverdad, opinión pública y modificación conductual. Es especialista en ciencia de datos, IBM Data Science. Investiga las relaciones existentes entre los algoritmos y los seres humanos. Además, es autor de varios capítulos en libros relacionados con los sistemas de inteligencia artificial basados en algoritmos. Bien, voy a continuar también en la sala de Zoom. Nos acompaña Pilar Gómez Mondino,
doctoranda en la Universidad de Cantabria, máster en Comunicación y Educación en la Red, máster del Profesorado de Educación Secundaria, especialidad en Orientación Educativa, licenciada en Pedagogía, diplomada en Educación Social, profesora de la Universidad de Antonio de Nebrija en el máster de TIC en la línea de desarrollo de la competencia digital y mediática en docentes, así como en tendencias e innovación en educación. Profesora tutora en diversos grados de la Facultad de Educación y Psicología en la sede de UNED de Cantabria. Secretaria académica de la Cátedra de Educomunicación de Mario Kaplún, hoy es mañana, en CIESPAL. Lo invitamos a Roberto Aparici a que tome este lugar y a Manu que abra su micrófono, a Pilar también, y comenzamos la sesión. Bienvenidas y bienvenidos a todos. A participar. Hola, buenas tardes a todas y todos. Vamos a realizar este conversatorio con Manuel Ruf y con Pilar Gómez, que están en España, pero también con todos ustedes que están en la sala y con ustedes que están siguiéndonos por Zoom o por YouTube. En cualquier momento pueden participar. Queremos que esta no sea una cuestión transmisiva y una cuestión solamente conversatoria. Ustedes forman parte de la conferencia. Es decir, si pudieron ver la conferencia de ayer, usamos una metodología de otra naturaleza. No hablamos de manera transmisiva, sino queremos que sea un acto comunicativo. Y para hacer un acto comunicativo, ustedes que están en la sala y ustedes que están a través de Zoom o de YouTube pueden participar en cualquier momento. Los y las que están conectados a través de Zoom pueden intervenir en cualquier momento. ¿Quién actúa como moderador de Zoom del grupo? Cuando entran preguntas o comentarios, que en cualquier momento intervenga. Y quienes participen a través de YouTube, por favor, envíen las preguntas y que me las leen inmediatamente. Nosotros planteamos el tema de perspectivas, conflictos y desafíos en la educomunicación. En primer lugar, las perspectivas. Yo en verdad no le veo ninguna perspectiva a la educomunicación si no se pone en el contexto actual, que es el del capitalismo de la vigilancia. Es decir, ¿qué es esto del capitalismo de la vigilancia? Es cómo las grandes empresas están en nuestro bolsillo, la tenemos a través de nuestros celulares y dirigen sin sabernos nuestros actos. Es decir, la educomunicación hasta ahora, quienes la practican, quienes somos activistas, porque yo soy un activista de la educomunicación, me defino como activista, más que profesor universitario, más que ser el pionero o tal cosa, hay que mover a la ciudadanía a participar. Y ustedes tienen que participar si os interesa, tienen que ser parte activa. El principal problema que se plantea a la educomunicación en el siglo XXI es si ustedes quieren seguir siendo analfabetos y analfabetas de los nuevos lenguajes y si los ministerios de educación se comprometen o no a que la gente deje de ser analfabeta. En estos momentos, la educomunicación tiene poca presencia, tiene menos presencia que hace 20 años por la poca participación y actividad de los ministerios. Este es un acto de voluntarismo que realizan
profesoras y comunicadores, como es el caso de Alicia Holguín. No existe en el currículum, no existen los contenidos, pero lo vivimos a diario, la cuestión de los algoritmos. La cuestión de los algoritmos, la cuestión de los datos, la cuestión de las plataformas. Yo quiero simplemente plantear una duda antes de pasar la palabra a Manuel. Fijaros que en el año 2000 y año 2021 tenemos el COVID. Y al mismo tiempo que tenemos ese virus que se expande por todo el planeta, tenemos este otro virus que son las plataformas. Las plataformas hacen retroceder la metodología de la educación 40 años. Lo que habíamos ganado metodológicamente lo convertimos en manera transmisora. Aquí es dar conferencias y que ustedes que están del otro lado contesten. Así que te pido a ti que estás por Zoom y a vosotros en cualquier momento, ¿cómo usáis estos medios? ¿Alguien os explicó quiénes son los dueños de la información? ¿Quiénes nos controlan? Es decir, hace 20 años se enseñaba a leer los medios en algunos casos. Las personas, los profesores, los activistas, los comunicadores y comunicadoras que tratábamos de conectar los medios de comunicación con el mundo educativo y de qué manera influían en la sociedad. En estos momentos, lo que hay que leer es invisible. Ninguno de vosotras, ninguno de vosotros veis quién nos controla, veis los algoritmos. Los algoritmos son invisibles, pero están presentes en cada uno de nuestros celulares. Entonces, mientras no hablamos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial está compuesta, se construye a través de algoritmos. Cuando nosotros nos vemos enriquecidos por esa información, ¿vosotros creéis que alguien nos va a regalar algo? Nosotros sacamos información de la inteligencia artificial, por ejemplo, pero nosotros estamos dando nuestros datos gratuitamente. Entonces, para terminar mi participación, y querría saber vuestras opiniones y las que están, aquellas personas del otro lado, somos una sociedad analfabeta de los nuevos lenguajes. Y como decía Freire, si sos analfabeto, no puedes leer el mundo, no puedes leer la realidad. La realidad la aceptamos como es mostrada. Entonces, vosotras y vosotros, ¿sois conscientes que sois controlados? ¿Tenéis algún indicio de que sois controlados? ¿Qué podéis decir lo que estáis en la sala? ¿Y qué podéis decir vosotros que estáis a través de Zoom o de YouTube? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Me gustaría preguntarle a Manuel, que trabaja con otros lenguajes, sobre todo, qué tienen que ver los algoritmos con los otros lenguajes y esta lectura del mundo. Y en ese sentido, vinculándolo con educación. ¿Se refiere la pregunta hacia mí? Que la conteste yo. Sí, ¿no? Sí, ¿Me escucháis? sí, Sí, te perfecto. escuchamos, Manuel. Ah, Sí. vale, vale. Bueno, el tema de los algoritmos, como indica Roberto, me ha recordado de Paulo Freire el tema de las invasiones culturales, ¿no? El cómo cuando un invasor cultural pues, nos invade, se acerca como si fuese un amigo que está tratando de ayudarnos y demás. Y como bien ha explicado Roberto, no es gratuito nada de lo que se está produciendo en el tema de las redes.
Hay que tener en cuenta que es un entramado cibernético que a día de hoy las personas, desde el punto de vista educomunicativo, estamos realizando constantemente comunicaciones, relaciones de sociedad cibernética con máquinas. Cuando hablamos de un usuario, en el sentido genérico de lo que sería el entramado cibernético, tenemos que incluir a las personas que utilizamos los algoritmos de diversas formas dentro de ese entramado, pero también a animales, a máquinas y a sistemas de inteligencia artificial. Entonces, estamos ante una perspectiva de un mundo en el que, para que yo ahora mismo pueda estar hablando desde Europa y se pueda estar recibiendo esta transmisión de vídeo en América, pues resulta que hay un cable que va por debajo del océano, de fibra óptica, en el que la luz va rebotando con una serie de repetidores que necesitan energía eléctrica. O sea, ahora mismo todo este tinglado depende del sistema energético del planeta Tierra. El entramado se sustenta en el planeta. Así es que la relación es muy profunda, puesto que no se trata solo de las nuevas relaciones comunicativas que generan nuevas realidades en el mundo. Y hay que saber qué nuevas realidades se están generando en el mundo, qué impacto tienen en el mundo y de qué forma se están estableciendo esos flujos comunicativos. Pero si simplemente nos fijamos en el cable que posibilita que me estéis escuchando quien está en América o quien está en cualquier otro lugar del mundo, ahora mismo en tiempo real, pues esto comenzó hace mucho tiempo. Han ido colonizando la red desde la infraestructura de origen. Si tiráramos hacia arriba del cable que llega a nuestra casa, de cualquiera de los cables, pues se levantaría toda una estructura que rodea el planeta Tierra y que comenzó cuando el telégrafo, que cambió el tema de la comunicación, puesto que la información ya dejó de poder moverse a la velocidad del ferrocarril o a la velocidad de los lomos de un caballo, ¿no? Al galope, sino que ya comenzó a moverse con la velocidad de la corriente eléctrica. De forma que a día de hoy toda esa infraestructura tiene unos dueños que controlan la información al nivel del cable, pero también tienen unos colonos que se han apropiado y que ahora están sometiendo a personas que creemos que nos están dando una serie de servicios, pero realmente se están aprovechando de una serie de datos e informaciones que generan un conocimiento que es útil para generar nuevas realidades, pero que la ciudadanía está ajena. O sea, no sabemos cuándo estamos participando. El teléfono móvil que ha enseñado Roberto es la interfaz de las interfaces, es uno de los espías más grandes del universo creado por la humanidad, concentra múltiples aplicaciones diferentes y bueno, es algo que interesa desde el punto de vista de la comunicación, que la ciudadanía conozca, sepa y bueno, ahí estamos para intentar ir descubriendo cómo se están produciendo esos procesos y qué impacto tienen estos nuevos flujos comunicativos. Sobre todo cómo funciona esto desde atrás, porque el algoritmo, la inteligencia artificial es como muy eh, invisible, pero omnipresente. Y esos cables, vos decís, permiten comunicarnos hoy entre Europa y América, pero hay muchos lugares del mundo por donde esos cables no pasan. Entonces también tiene que ver con políticas de Estado, con derechos, con inclusión, con justicia social, con un cierto capitalismo, porque esos cables pasan asiduamente por grandes capitales de países que generalmente son del primer mundo y quedan por fuera muchos otros. Entonces es súper interesante poder mirar el mapeo de cables que conecta toda la red de Internet en el mundo y aprender ese funcionamiento. Creo que es parte de la educomunicación también y poder entender la lógica a través de cómo funciona el algoritmo para justamente capitalizar los datos que decías, Manuel. En pandemia, las grandes empresas que hoy tienen la posibilidad de adquirir nuestra información han ganado más que dinero, porque la gente al estar encerrada hacía más clic que lo habitual, ha ganado datos. Entonces, hoy el valor económico del oro o del dinero ha sido pasado por encima por el valor de los datos de las personas. No sé qué opina Pilar al respecto. Mira, Alicia, yo cuando los estaba escuchando, ¿no? En el planteamiento, yo me hacía una imagen, ¿no? De capas, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de las redes y por los lugares donde pasan, ¿no? Creo que está la parte técnica, ¿no? Que es interesante de conocer, porque cuando empezamos a hablar por teléfono, ¿no? Y yo a veces le enseño a los alumnos más pequeñitos los dispositivos de lo que era un teléfono de cable y cómo funcionaban, y les resulta gracioso, ¿no? El cómo giraban los números, entendíamos algo
de que, bueno, ese cable iba a otro cable y en la puerta teníamos un palo que llevaba el cable, pero mirar cómo toda la infraestructura se fue modificando y en muchos países ya ni siquiera tenemos cables en la calle, ¿no? No vemos, todos esos dispositivos están escondidos en una capa de la tierra, ¿no? Y por ahí es donde se gestiona. Pero luego hay otra capa que incluso a veces es más invisible, ¿no? Porque los cables están ahí, pasan, pero hay una capa de personas que quedan en la sombra, ¿no? Incluso en esas ciudades hiperconectadas donde todo parece que funciona, ¿no? Y ahí es donde a mí me gusta siempre centrar la mirada, ¿no? En esas perspectivas de esas personas que no están representadas, incluso pasan los cables por allí, pero no están representadas ni en estos espacios ni en otros espacios que encontramos en la gran red, ¿no? Y yo a veces pienso de que, bueno, igual son el salvoconducto de la humanidad, ¿no? Esa pequeña población que queda ahí, ahora quizás podemos pensar que marginada, pero quizás sean los que nos salven en un futuro, ¿no? Pero veo que desde las administraciones se hace mucho esfuerzo porque estas personas se incorporen a servicios básicos, ¿no? Es decir, ya los datos que generamos, no solamente los generamos porque querramos participar en este congreso y compartamos esta plataforma y tengamos nuestra conexión, sino porque necesitamos pedir una cita médica. Y para eso tenemos que comprar o descargar una aplicación que en principio, bueno, primero tener un dispositivo y después de ese dispositivo tener conexión y después descargar una aplicación que comparte ciertos datos y ya nos lo exigen hasta para hacer el trámite de una cita médica básica, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estamos llevando a esas personas que en otros ámbitos no pueden participar o participan con grandes desventajas, ¿no? Porque forman parte de esa otra capa de cableado humano, ¿no? Que parece que no termina de estar presente, pero sin embargo, en la parte administrativa estamos intentando, ¿no? Llevar los tentáculos del pulpo, ¿no? Para poder coger esa información, aunque sea a través de servicios básicos, de los que no se puedan escapar, ¿no? Esto nos pasa, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Nos ha llegado ahora un mensaje a los alumnos, por ejemplo, de doctorado de la universidad donde yo estudio, de que no podemos tener ninguna relación con la universidad que no sea electrónica. Todas las peticiones tienen que ser electrónicas, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto todos los alumnos de la universidad tienen esa posibilidad de hacerlo? O saben hacerlo, o saben que, o son conscientes de lo que están haciendo cuando intervienen por esos espacios. Antes de pasar a la segunda parte de este conversatorio, quisiera saber cuántas personas tenemos conectadas a través de Zoom. Por favor, ¿me puedes informar? Hay 12 personas. Querría saber cuánto tenemos. Por favor, lo que te pido es que realices un plano más corto y si alguien participa, pasarle la cámara a la persona que participa. ¿Alguien del grupo oyó hablar alguna vez de la palabra educomunicación? ¿O esta es la primera vez? Levantad por favor la mano para ver quiénes oís por primera vez esto de educomunicación. Todo el mundo sabe. ¿Quién más? Tenemos por ahí 2 personas. ¿Quién más no oyó nunca hablar de educomunicación? A los otros que no levanten la mano les vamos a tomar lección ahora, ¿eh? Es decir, se habla de algo que tiene 50 años, hace 50 años que un pionero en América Latina como Mario Kaplun inventa esa palabra y junto con Daniel Prieto Castillo desarrollan un intenso trabajo en esos 50 primeros años. Y en el norte, en el primer mundo, hay un pionero que prácticamente ha sido olvidado, está negado en los medios en las redes, como es Len Masterman, que serían, digamos, los grandes iniciadores de este movimiento. En esta segunda parte queremos plantear desafíos, pero antes de plantear desafíos que tenemos
para hacer. eh, ¿Tenéis algo para decir o estáis repitiendo la escena del esquema convencional de comunicación de emisor, receptor y feedback? El feedback que vosotras como profesoras o vosotros como profesores esperáis es un refuerzo, no es nada creativo. Es decir, la escuela, la universidad, no busca la creación ni busca el desarrollo de talentos. Lo que busca son reproductores del sistema. Es decir, lo que hace este instituto, como todos los institutos de América Latina y de España, son es decir, son lo que nos proponía Althusser. La escuela, como los medios de comunicación, son aparatos ideológicos, pero que ahora están complementados por algo que no vemos, que son estos medios tecnológicos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Si le ponéis, dais el micrófono y la cámara, por favor. Lo que estaba pensando mientras iba hablando y escuchando a vosotros también, era una experiencia que trabajo en la escuela, hago asesoramiento pedagógico y trabajamos en un grupo, ayer con un grupo de mexicanos. Una de las preguntas que tenía, la experiencia indicaba que era lo que más les gustaba. La mayoría, cuando empezamos a realizar las preguntas, la respuesta era el celular. Lo que más me gusta, lo que me hace más feliz, era el celular. Son niños de 7 años, de 20 niños, perdón, 17, 18 habían respondido. Era el celular de lo que más les gustaba. Frente a la pregunta de por qué es el celular, decíamos que vos podés comer el celular, o qué te da el celular que te hace feliz, ¿no? La mayoría hablaba, bueno, dibujito, de la música. Entonces, mientras usted iba hablando, pensaba, bueno, ¿cuál es el acceso de estos niños al contenido, ¿no? Y también las industrias culturales van creando estas plataformas, porque la mayoría tiene acceso a TikTok, lo que consumen. Como la escuela también empieza a quedar lejos de eso que es importante para ellos. La escuela para ellos es aburrida. A mí me gusta la escuela porque es aburrida. Y la reflexión que nosotros hacemos, bueno, tienen un acceso a estos dispositivos, tienen algún control, que no hay ninguna reflexión, ninguna votación de salud, ¿no? Que pueden acceder a la forma, ¿no? Que ya de pequeños terminan afectando su subjetividad, ¿no? Con estas construcciones, estas. En el caso de los varones, la mayoría trabajan de los juegos. En el caso de las niñas, de género, o los challenges en TikTok, o la cuestión de las uñas, cabello, eran los que más querían. Nosotros habíamos trabajado esto porque hay un problema de que la mayoría de los niños no puede jugar, no puede armar el grupo de trabajo. Pasa esto, porque cada uno se junta y a un niño no tiene acceso al dispositivo tecnológico, es como que queda por fuera. Tiene algo con que conversar con los compañeros, no tiene algo que trabajar, ¿no? La reflexión era esa, ¿no? Como en el de esta forma van creando pequeños consumidores, porque la mayoría también te dice, quieren, para fin de año quiero esto, quiero este juego, quiero esta pastilla, quiero ir a ver esta película también. Están consumiendo a través de Mercado. ¿Y qué tiene que hacer la escuela con eso? ¿Es responsabilidad aparte o qué la escuela de... nosotros decíamos que sí, porque también venía el asesoramiento, la escuela tiene que reflexionar sobre eso. No podemos negar el uso del tecnológico, pero sí tenemos que trabajar sobre este uso también responsable, porque predispone a los niños a estas edades a un montón de situaciones. La mayoría cuando preguntábamos, sabían del peligro que implica utilizar un teléfono, la mayoría decía que no, ellos se dan cuenta, que suben, que tener más seguidores, quien está detrás de otra cuenta, puede ser un adulto y estamos buscando también en otras más complejas. Entonces también esta información a nosotros nos sirvió para pensar, en el caso de la escuela que trabaja el tratamiento, está perdiendo que vimos lineamiento de trabajo sobre dispositivos, con familias y también con equipo docente. En el caso del instituto, el profesor del instituto, también trabajar con nuestros estudiantes sobre
límites culturales, ¿no? Sí, pero la cuestión es la siguiente. No se trata de usar esto o tratar el ordenador. Es decir, eh, a ti como a todos nosotros y nosotras nos enseñaron a leer y escribir. Es decir, es el proceso de alfabetización. ¿Cómo nos alfabetizamos con los nuevos medios? Que el hecho que lo hagas, que puedan usar el celular, me parece fantástico, pero ¿les das alguna pista? Te lo dejo para que pienses. ¿Les das alguna pista para que puedan eh, leer quiénes son los propietarios? Eh, No el que vende esto, sino quién es el que maneja ideológicamente y tecnológicamente este aparato. ¿Quién nos controla? El gran desafío que tenemos en esta tercera década del siglo XXI es la desconexión que tiene la educación con el mundo real. Es decir, el mundo real no existe en las escuelas. Entrar a las escuelas o a los institutos o a la universidad es entrar al siglo XX. El currículum en general, estuve revisando currículum de América Latina y de varios países de Europa, eh, tienen que ver con el pasado. No estamos preparando para el año 2030. Es decir, eh, a vosotras, vuestros profesoras, vuestros profesores, eh, veo una audiencia bastante, un público bastante joven. ¿Os enseñaron a leer en la televisión, a leer una imagen, a leer los diferentes medios, a ver cómo nos informan y cómo nos desinforman? Porque el gran tema de esta década es la década de la desinformación. Eh, la cuestión es si seguimos repitiendo este planteamiento, este que es, estamos por un lado hablando continuamente de Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire, y este es un modelo, un típico modelo de eh, encuentro, evento, reunión transmisora, precisamente lo que Pablo Freire criticaba, un emisor y vosotros, vosotras sois receptores. Vosotros tenéis que ser parte del acto comunicativo. Si no sois parte del acto comunicativo, no existís. Es decir, estáis fuera. Aquí el dueño somos Alicia y yo, que tenemos el micrófono, y mis compañeros que están en España. Si vosotros no construís conocimiento, construir conocimiento, es decir, la información que vais a dar es peor que la que da Wikipedia. La Wikipedia da mejor información que nosotros. ¿Cuál es el papel de nosotros y nosotras como comunicadores? Como comunicadores, nuestro papel es el de ser mediadores, mediadores de la investigación, mediadores del conocimiento. Y perdón, Roberto, y en el sentido de ser mediadores, retomando la pregunta de Sebastián, me gustaría recomendar una conferencia que hubo el día de ayer de las doctoras Cristina Gil Puentes y Ruth Pinedo González, que justamente contaban una experiencia basada en cómo trabajar con niños y jóvenes a partir de aplicaciones que tienen que ver con la inteligencia artificial, pero que invitaban, desafiaban a pensar, a trabajar el pensamiento crítico. Así que sería fantástico poder unir esa conferencia, que la podemos buscar cuando estén todas subidas a la red. Y de eso se trata, de que cuando uno interviene desde el público, el ida y vuelta, genera esa red que nos permite ir mediando y construyendo nuevo conocimiento y nuevas relaciones. Me gustaría saber si Pilar y Manu han realizado experiencia con jóvenes para desarrollo de pensamiento crítico.
Sí, a mí me gustaría ahí agregar un poco también al docente que compartió ahí en la sala con vosotros. Justamente la semana pasada yo daba una charla con familias, ¿no? Porque muchas veces vemos como que la intervención es donde tenemos el margen de acción, ¿no? O con nuestros alumnos en el aula correspondiente, yo tengo alumnos desde 2 años hasta alumnos que son docentes, eh, o eh, o en otros espacios, ¿no? Entonces yo veía la necesidad de que la intervención sea un poco más amplia, ¿no? Porque las personitas esas conviven con otras personas. Entonces, justo Roberto ha dicho algo que me ha gustado, porque decía, bueno, cuando nosotros hemos aprendido a leer, ¿no? Cuando hemos aprendido a leer, nos han leído, ¿no? A todos, yo creo, ¿no? Cuando nosotros hemos aprendido a leer y a escribir, alguien ha leído y escrito con nosotros, ¿no? Y para nosotros en algún momento nos han enseñado, me pasa, ¿no? Yo voy a clases de alumnos de 5, 6, 7 años y escribo y les leo y ellos me leen y me escriben lo que, bueno, cada uno a su nivel de competencia, ¿no? ¿Por qué no hacemos lo mismo con las herramientas digitales? ¿Por qué nosotros no leemos y escribimos con otras generaciones o con generaciones paralelas, ¿no? Con otros docentes? Eso me pasa a mí, por ejemplo, cuando hacemos las clases, hacemos pequeños simulacros con Scratch, con los docentes, y dicen, es que no va a funcionar, no va. Ya, pero sí, es que yo no quiero que funcione. Yo quiero que entre todos, entre el equipo, que normalmente suelo dirigir mis correos y mis mensajes al alumnado en general, como somos un equipo, en ese equipo, si no funciona, compartimos y que otro diga, mira, yo he hecho esto y con esto ha funcionado, porque si no entramos en el cacharrerío tecnológico, que también es algo que hablamos muchas veces, ¿no? En el utilizar. Sabemos utilizar muchas herramientas, no sabemos muy bien dónde las vamos a ubicar ni qué respuesta nos van a dar, pero las sabemos utilizar, ¿no? Que eso también es algo que nos demandan a veces mucho, ¿no? Sobre todo en competencia digital, nos dices, bueno, es que yo quiero aprender a usar esto y esto, vale, ¿y después qué? ¿Cómo acompañamos en el proceso, ¿no? Porque tú sabes utilizar una herramienta buenísima. Ahora en España, por ejemplo, está muy de moda una herramienta que se llama Aditio, que es para la evaluación, para los docentes. Muy bien, vosotros utilizáis Aditio, sabéis funcionar con Aditio, pero sabéis que Aditio tiene las mayores granjas de datos en Estados Unidos y en Europa. Sabéis que son esas granjas de datos como las de las películas, ¿no? Donde hay pasillos largos y largos de datos y no sabemos muy bien por qué quieren entrar en el mundo de la educación. Pero después, cuando ponéis una nota, compartís con esa familia, con ese niño, con esa niña, hacia dónde les queremos llevar, por qué les hemos puesto ese comentario, que no es nada fácil, ¿no? Ya me pasó esta semana, incluso el viernes, yo he leído notas con alumnos que no entendían lo que se le ponía. Y no leemos el espacio donde nos movemos con otras generaciones, ni con otros compañeros. Es como que pasamos tan rápido que no nos da tiempo a leer. Manuel, ¿cuál es tu perspectiva? Y a su vez, pensad que vosotras y vosotros tenéis asumido el papel de ser receptores, de escuchar y que desde ese lugar se hable. Tenemos que romper esa vieja concepción de comunicación, esa vieja concepción de emisor y receptor. Aquí somos todos emisores y receptores, somos Emirec. Es una teoría que creó el canadiense Jean Cloutier, pero para ser Emirec tenemos que dejar nuestro poder y compartir el poder, porque esto se trata realmente para que haya una relación democrática, es decir, vosotras y vosotros tenéis que ser también protagonistas. Si no sois protagonistas, sois simplemente audiencia. Esto es una fusión de televisión y educación, es decir, se utiliza el medio tecnológico, pero los contenidos que se realizan son contenidos de carácter educativo. ¿No creéis que los contenidos de carácter educativo podrían investigarlo los y las estudiantes? Manuel, tu palabra. ¿Hay Bueno, alguna gracias. participación de YouTube o de, Por ahora no. o de Zoom? Adelante, adelante, Manuel. Gracias, Roberto. En relación a, bueno, lo que comentaba Alicia del pensamiento crítico,
El pensamiento crítico en general, podemos decir, y además he leído algunos estudios también relacionados con ello y lo veo en el día a día en los talleres de competencia digital, que sí, las personas pueden llegar a tener y en muchos casos tienen un pensamiento crítico, o sea, se pone lo que ocurre y ponen su punto de vista en juego y sí, son capaces de pensar de forma crítica que se están dejando llevar pues, por la aplicación Tinder, intentando buscar citas, perdiendo el tiempo o viendo vídeos, reels de Instagram o de TikTok que no les llevan a más que a un entretenimiento inútil y a gastar horas y energía e incluso tener ansiedad y depresión, ¿no? Porque los algoritmos tienen unos efectos psicológicos, cognitivos, conductuales y el tema conductual, el tema de las actitudes sociales es lo que las sociedades de control que manejan estos grandes algoritmos están haciendo, controlando nuestra atención y al mismo tiempo están controlando nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Nos están llevando a actuar de una determinada forma y el problema no es que la ciudadanía no tenga pensamiento crítico. El tema está en ir más allá a la actitud crítica, que además quieran moverse, quieran movilizarse y quieran poner en práctica el activismo educomunicativo al que se refiere Roberto. Luego, por otra parte, también quería comentar que todo acto comunicativo como este, mediado por algoritmos, por plataformas digitales, conlleva tanto una huella digital de todas las personas que nos hemos conectado aquí, desde dónde nos hemos conectado, qué dispositivo utilizamos, todas las interacciones que hemos tenido con el sistema, pero también, además de esa huella digital, una huella de carbono. Es decir, estamos haciendo trabajar servidores que pueden estar en cualquier lugar del mundo. Lo que decíamos antes de los desconectados, las desconectadas, a estas personas que no están en la red, sí, están también sufriendo los efectos de la red. Los algoritmos funcionan a nivel planetario global. En algún lugar del mundo hay niños explotados y niñas explotadas sacando los materiales necesarios para que tengamos estos teléfonos móviles en los bolsillos y para que la infraestructura funcione. Y el clima está cambiando en aquellos lugares en los que hay servidores de datos que han absorbido el agua de la región, de los pozos, de agua subterránea y están dejando un desierto donde antes podía haber más o menos vida. Es decir, que esto no es algo que afecte solamente a la sociedad que está en el entramado cibernético, tecnológica, digitalizada. No, esto afecta a todos los lugares y rincones del planeta. Y por otra parte, también comentar, en último lugar y concluyo, que la brecha que se está dando ahora mismo, tanto de infraestructura digital como generacional, porque podemos encontrar estos niños pequeños como mi sobrino, que tiene 9 años y que ha nacido con la tecnología en un mundo conectado, pero también hay niños y niñas que no conocen a día de hoy Internet y que casi no conocen corriente eléctrica y sitios de selva, pero a lo que voy, los estudios, cuando hablamos de poner en juego sistemas de inteligencia artificial que ayuden a las personas en la realización de las más diversas tareas, que a veces contienen también prejuicios, sesgos y el impacto social que tiene un algoritmo que decide cuándo se pone en libertad a una persona que está en prisión o que determina si te conceden o no te conceden un seguro o que a un profesor o profesora le hace un ranking académico y si tienen que trasladarle o no o asignarle un nuevo grupo en clase. Todas esas cosas lo hacen los algoritmos, pero siempre que se ha dejado un algoritmo automático, se llega a la conclusión de que la cooperación entre la persona y la máquina es necesaria a día de hoy para conseguir los buenos resultados. Entonces, me gustaría pensar en un futuro, mirando siempre hacia el 2030 o más allá del año 2030, en relación al desafío de la educomunicación, en cómo las personas que están ahora mismo en una zona de una selva, que no han llegado a tener contacto con tecnología, pueden ayudar a un científico de datos que le plantea un problema y desde una perspectiva crítica, pero fuera de lo que sería el conocimiento tecnológico, pueden aportar como ese ser humano que ahora que la inteligencia artificial está empezando a tener esos grandes desarrollos, pues los humanos van supervisando los aprendizajes de la máquina para orientar hacia dónde tienen que ir. Pues estas personas desconectadas también tienen su papel a la hora de orientar a los conectados y que nos orienten y que nos digan hacia dónde también hay que dirigir estos esfuerzos, porque nos perdemos y no sabemos a veces dónde poner el esfuerzo. Manuel y Pilar, nos quedan 3 minutos, nos quedan 3 minutos. ¿Alguien de la sala quiere comentar algo? Bien preciso, de no más de 1 minuto. Sí, la cámara, por favor, a quien está hablando. La cámara, cuando usamos este recurso, si no mostramos, si la persona no es protagonista en su imagen, más corto plano, tómale un plano medio. Acércate, Acércate lo más que puedas. un poco más.
Sí, hay, Exacto. Vale. es decir, A ver, si no aparece de dibujado. Sí, adelante. No, simplemente digo, hoy por hoy las escuelas están atravesadas, la educación en general está atravesado por múltiples factores. Pensaba en que actualmente en nuestros colegios eh, se da por ley la inclusión, por suerte, para un montón de nuestros chicos, situaciones que muchas veces los docentes no saben cómo lidiar. Y pienso también que la entrada de la tecnología a ese docente sin la preparación suficiente y aún preparado con tecnología, el hecho de seguir trabajando de manera estanca, es decir, solamente para su área o eventualmente eh, tiene la posibilidad, teniendo la obligación de cumplir con determinados niveles de concreción de contenidos prescriptivos por los mismos diseños curriculares, es como que a veces ese encorsetamiento con los diseños curriculares, por más que el docente se trate de capacitar, de ver algunas cuestiones, siempre va a estar atado pensando en la crítica a esta escuela actual o a esa escuela a la cual nos está remitiendo de hace tantos años, digo, porque pensaba también críticamente por qué está pasando esto con todos estos avances y todas estas posibilidades que tenemos. En lo personal yo soy muy asiduo de la tecnología y hay algo de lo que dice que también siento que tiene razón. En este sentido, pienso que no es solamente simplemente esa enseñanza crítica mediática, sino que hay muchos más factores que hacen que hoy las escuelas estén como están, o la educación en general. Claro que hay que empezar por algún lugar y pienso que los profesorados de formación docente son lugares claves. Eh, digo, tratando también, hay que repensarlo también los diseños y demás, porque no dejan de ser también como por compartimientos. Y ya te va a tocar. Eh, Ya nomás te va a tocar. tenemos una participación desde Zoom. Adelante. ¿Soy yo? Sí, Michael, eres tú. Hablando Hola, aquí, Michael, Michael. ¿Qué de tal? Canadá. Qué milagro estas tecnologías, ¿no? Que nos unen en esta manera. Nada más quería echar una mirada hacia atrás porque no sé si la comparación entre algoritmos y datos y la lectura de libros tiene mucho sentido. Y quiero mencionar que todavía somos cultura oral, que utilizamos narrativa para exprimirnos y para explicar las cosas. Y obviamente son regímenes de control y hay que aprender cómo nos controlan, cómo nos vigilan, etcétera. Pero pienso que la lectura, cuando estamos hablando de una gramática, es más parecido a tropos, metáforas, etcétera, que son a través, digamos, de memes, de micromensajes en Twitter, etcétera. Entonces, nada más mi punto es decir que no es tan fácil comparar lo nuevo con lo que es directamente en el pasado, que es la narrativa escrita en forma de libro. Y obviamente seguimos con estos libros también. Entonces las cosas se complican y es como Pilar mencionó la palabra capas. Tenemos capas entre la historia oral, la de imprenta, la del siglo XX y ahora del siglo XXI. Pero gracias a todos por este debate tan rico. Gracias, Michael. Un minuto, Pilar, un minuto, Manuel, para cerrar. Bueno, Adelante, yo Pilar. simplemente, nada, en primer lugar, estoy muy agradecida de haber compartido con todos y con todas este espacio, de seguir compartiendo año tras año este encuentro. Y encuentro que, por suerte, tengo por primera experiencia, y esto lo transmito también para animar al resto o a los que han participado por primera vez, tienden estos lazos educomunicativos, ¿no? Donde más allá de esta sesión, pues seguimos trabajando y seguimos compartiendo proyectos juntos y juntas. Así que nada, pues yo mucho ánimo para este cierre de congreso, mucho ánimo para las reflexiones que nos vienen a posteriori, ¿no? De todas las experiencias que hemos tenido, y quedarme simplemente con la idea
de que todas estas tecnologías y todas estas herramientas sean oportunidades de encuentro y de visibilización de todos y de todas. Así que, Manuel, adelante. Adelante, 1 minuto, no 2 ni 3, 1. No, súper rápido. Yo, igual que Pilar, súper agradecido por haber podido participar en el Congreso y, bueno, simplemente animar a todas y a todos a que hagamos un activismo educomunicativo, a que no nos quedemos sumisos, sumisas, sino que hagamos algo realmente en acción. Simplemente eso. Os animo a un activismo educomunicativo. Yo quiero proponer una cosa mucho más simple. Como la mayoría partimos de una formación sobre comunicación de carácter conductista, de carácter funcionalista, recomiendo una lectura de un libro, lo podéis bajar de internet, Pedagogía de la Comunicación, de Mario Kaplun. Pedagogía de la Comunicación, de Mario Kaplun. Para que veáis que esto que hicimos, esta pequeña práctica interactiva, se puede desarrollar mucho más profundamente. La otra cuestión es un libro que es fundamental para situar la educomunicación del siglo XXI, que el contexto de la educomunicación tienen que ser libros como el de Shoshana Zuboff, La era del capitalismo de la vigilancia. La era del capitalismo de la vigilancia. Nos da todo el contexto desde donde debemos enseñar quiénes y cómo nos controlan, quiénes nos da una pista, una organización de lo que es el mundo actual. No es el mundo del siglo XX, sino el de las grandes empresas, el de Google, el de Amazon, etcétera. Y hay otro libro que también podéis, el de Shoshana no está en la red, se puede conseguir capítulos sueltos, tenéis que leerlos como lectores del siglo XXI, como profesoras y profesores que formáis a docentes. Y otro libro, ese sí que está en la red, lo acaban de colgar algún lector, es uno, es el algoritmo de la incertidumbre, un libro que tuve la oportunidad de coordinar y lo podéis bajar gratuitamente para entender este mundo, esta era en la que estamos viviendo. Lo recomiendo, es fantástico porque lo leí de adelante hacia atrás y la verdad es que es fascinante para los docentes introducirnos en el campo. Tenemos que cerrar la sesión porque ya hay en la sala gente de la próxima, así que muchísimas gracias a Estados Unidos, la UCLA, Chef, a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Saludos.